Imagina llegar a una oficina pública y que quien resuelva tu trámite no sea un funcionario, sino una voz en una pantalla guiada por inteligencia artificial. ¿Confiarías en un algoritmo la renovación de tu pasaporte? ¿Corregirías tus datos personales, hacer una denuncia de fraude fiscal o incluso formular una queja por una multa? Aunque parezca una escena de ciencia ficción, esto ya está ocurriendo en distintos países. Desde las campañas electorales, la gestión pública y hasta en los campos de batalla, la IA es una realidad cotidiana. América Latina está preparada para incorporar esta tecnología sin poner en riesgo la transparencia, la protección de datos personales, los derechos civiles y la propia confianza en las instituciones. ¿Qué países llevan la vanguardia en esta tecnología? Hoy en Mirada Semanal analizaremos cómo la inteligencia artificial está transformando el Estado junto a uno de los especialistas más reconocidos de la región, como lo es Maximiliano Campos, director de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con quien abordaremos la actualidad de uno de los temas más disruptivos de nuestro tiempo. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y para este episodio decidimos, como lo habíamos dicho en la introducción, queremos hablar sobre un tema que como pocas cosas en este momento de la vida de la humanidad ha tocado casi que todas las aristas de la vida en sociedad. Y en ese sentido, para examinar un poco su impacto, nos hemos vestido de gala para recibir el día de hoy a Maximiliano Campos, que nos escucha del otro lado de la línea telemática y que de alguna manera a lo largo de su carrera pues ha tenido un importante desarrollo de esta área del saber y digamos la idea de este episodio, más allá de contribuir a las teorías conspirativas la idea es enriquecer un poco el debate y la comprensión de este fenómeno que inexorablemente ya forma parte de nuestra cotidianidad. Así que bueno, Maximiliano, sin quitarle más tiempo, pues muchísimas gracias por participar y nos gustaría un poco, digamos, a grosso modo, ¿cuáles crees tú que son las principales cosas a tener en cuenta cuando uno afronta la comprensión de la inteligencia artificial en la vida social de nuestro tiempo? Adelante y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que la inteligencia artificial ha generado un impacto, como bien tú decías, no solamente en el mundo, en el mundo, en la cotidianidad, ¿no? Sino que ha sido un terremoto, sinceramente, en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo social, ¿no? Para que uno dimensione a veces quizá el impacto de estas nuevas tecnologías en la economía, en cómo se ordena la economía mundial. Cuando uno mira, por ejemplo, el ranking de la revista Forbes en el año 1987, que fue la primera vez que esta revista publicó su ranking famoso con las personas con mayor capital a título individual del mundo, cuando uno ve el ranking Forbes del año 87, va a ver que la mayoría de las industrias con las cuales se construía riqueza en los años 80 tenían que ver con un mundo industrial, ¿no? Tenía que ver con una economía de lo tangible, eran cosas que uno podía tocar, ¿no? La industria de la construcción, la industria del acero, la industria del petróleo, eran cosas que uno podía tocar. Cuando uno mira el ranking Forbes de los últimos años, te diría más bien, sobre todo profundizado después de la pandemia del COVID, va a ver que 8 de los 10 personas con mayor capital a título individual del mundo son personas que han construido su riqueza sobre la base de lo intangible, sobre la base de cosas que uno no puede tocar, ese activo digital llamado dato, a través de los datos, ¿no? Cuando uno repasa las mayores riquezas del mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Bill Gates, estamos hablando de personas que construyeron sus imperios en base a activos intangibles. Y esto ha provocado un terremoto no solamente en la economía mundial, sino también en la sociedad, en la política, ¿no? Los estados, ¿no? Sobre todo también en América Latina, se ven fuertemente interpelados por una simetría que es cada vez más rápida, más fuerte y más contundente sobre la base del control de la cotidianeidad, Sí, ¿no? sobre todo que a veces no da ni siquiera tiempo a estar de acuerdo o no. Simplemente ya es algo que está en marcha y que como pocas cosas, pues ciertamente nos interpela, ¿no? Nos interpela porque mucha gente también de alguna manera pues tiene como, hay como también de alguna forma un déficit de explicaciones, sobre todo a nivel de autoridades también, porque nosotros trabajando aquí el tema de la política muchas veces vemos que los gobiernos como, es un poco como ocurrió en su momento con el COVID, Ujú, ¿no? No lo ujú. entendemos, no sabemos cómo se gestiona, cuáles son las mejores prácticas para esto, ¿no? Y obviamente también comprendemos pues que es un fenómeno
que como tiene tanto un carácter expansivo, muchas veces termina uno aceptándolo, ¿no? Pero obviamente con el elemento también de mucha opacidad en ocasiones en determinados temas, pero también con otras cosas que ante una gran necesidad. Por ejemplo, conversábamos en otros episodios sobre el tema, por ejemplo, cuando hay gobiernos que evidentemente ahí están peleados con la meritocracia o están peleados con la rendición de cuentas o tienen un divorcio casi que irreconciliable con la atención al ciudadano, ¿no? Entonces, claro, aquí incorporan de repente bots o instrumentos de atención em, o customer service, como hablan aquí en Estados Unidos, pero también pueden incorporar en otras áreas ese tipo de gestión de trámites y lo ven como algo fantástico, ¿no? Y claro, es como un tema que es como un cuchillo de doble filo, no sé, me gustaría incorporar también en la conversación a Marisabel con sus preguntas, porque claro, esto es un tema que ciertamente genera muchas preocupaciones, pero también preguntas y también hay cosas que efectivamente hay usos que pueden darse y que se están dando en la actualidad, como veremos en el segundo tramo de la entrevista. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú también este fenómeno a la luz y aprovechar también de hacer las preguntas a Maxi sobre este tema? Bueno, primero, muy agradecida por Max haber aceptado la invitación, porque este es un tema que a mí en lo particular me toca muy de cerca. Nosotros en las universidades, yo doy clase en tres universidades y dos son americanas y una es puertorriqueña. Y el desafío al que nosotros nos estamos enfrentando nos consigue de alguna forma desarmados, porque si bien desde hace 2 años venimos recibiendo entrenamiento de cómo manejar el uso de las herramientas de inteligencia artificial, que no son nuevas, es solo que ahora son más sofisticadas y hay un acceso mucho más amplio. Sin embargo, nosotros, y creo que es algo across the board, todas las universidades, no conozco experiencia de colegas en otras universidades que sea distinta. Las instituciones educativas, al menos en este país, pareciera que fueron eh, sorprendidas sin tener mecanismos eh, no legales, pero digamos, reglas básicas de juego. Y creo que ese es el problema en general. Yo lo veo desde mi perspectiva en la academia, pero lo que veo más generalizando es que hay una especie de parálisis desde el punto de vista de las regulaciones. Hay una contradicción. Queremos que estas herramientas puedan ayudar, por ejemplo, a la gente en el sector de salud, en el sector de infraestructura, son muy útiles, ¿verdad? Porque ayudan a ver lo que el ojo humano quizás pierde. Pero también hay un temor de que estas herramientas se salgan del uso racional, y es la disputa que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa y Anthropic, ¿no? ¿Hasta qué punto el tema es de regulación exclusivamente o un tema moral? Porque yo creo que el fondo de la conversación o bueno, de la disputa con Anthropic tiene que ver no solamente con cuestiones legales, institucionales, de preservación de la integridad de la institución militar, es un tema moral, ¿no? Entonces Claro, ahí la moral y la legalidad se claro, se cruzan. entrecruzan, claro, claro. Adelante, Maxi. Sí, sí, yo creo que, a ver, la primera gran reflexión en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en América Latina y en las Américas, por decirlo de alguna manera. Cuando uno repasa los líderes políticos, ya sea presidentes, gobernadores, alcaldes, de toda la región, de todo el hemisferio, hay una constante, que es que la mayoría de esos líderes políticos son líderes políticos analógicos. Es decir, son personas que han nacido en el siglo XX. No hay presidentes que hayan nacido en el siglo XXI, que sean nativos digitales, con lo cual la comprensión, si se quiere, holística del fenómeno es, si se quiere, de costado, ¿no? Somos como personas que estamos viendo el fenómeno suceder. Recién Xavier decía, bueno,
la sucesión de hechos, la transformación es tan veloz que cuando uno realmente consigue más o menos captar la esencia de eso, en términos comprensivos, en términos regulatorios, automáticamente ya hay un game changer que lo cambia todo. Y esto es un gran problema. Esto es un gran problema porque creo que no tenemos políticos que estén a la altura de la comprensión. Lo mismo pasa en las universidades, ¿no? Digo, hay un fenómeno en el mundo universitario. Yo mismo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, pero he estudiado en Delaware, he estudiado en Georgetown, o sea, he tenido mi paso por universidades en los Estados Unidos, y lo que uno ve es bastante la tradición, si se quiere, iluminista, en la construcción del conocimiento por acumulación. Y creo que el rol de los pensadores, de las personas que reflexionamos, que estamos en la universidad, como recién decía María Isabel, tiene que volver a una profundización del conocimiento que es de la época de la academia platónica, ¿no? El método socrático, ¿no? Cuando el principal activo del mundo es la información y lo que hay es un exceso de información, ¿qué es lo realmente importante? Hacerse buenas preguntas. Hacerse buenas preguntas. Yo creo que los líderes que se hacen buenas preguntas, los académicos, los investigadores, los periodistas, los divulgadores que nos hacemos buenas preguntas, vamos a poder captar mejor la comprensión del tema. Y en cuanto a la gobernanza y la regulación, te diría que en América Latina estamos ante un gran desafío, ante el desafío de construir un modelo que yo diría un modelo propio. Existen como tres grandes modelos de gobernanza de la IA en el mundo. Existe el modelo chino, que yo lo denomino el modelo state-driven, ¿no? Es un modelo de interconexión y fusión entre el Partido Comunista Chino, el Estado chino y las grandes corporaciones tecnológicas. Existe el modelo americano, que yo lo denomino el modelo private driven, donde la legislación, salvo en cuestiones vinculadas con la defensa y la seguridad nacional, brilla por su ausencia. La mayoría de las regulaciones en los Estados Unidos están en el orden subnacional, es decir, tienen que ver con los estados, no tanto con el Estado federal. Y después tenemos el modelo europeo, que yo lo denomino el modelo Institution Driven, que tiene una organización de enforcement, que es la Unión Europea, y tiene una normativa. ¿No? Hay muchos que dicen, está bastante criticado el modelo europeo por lo que se conoce como el efecto Bruselas, que es que han construido una regulación sobre la base de todos los miedos, ¿no? Digo, básicamente hay una, como decía Xavier, hay una teoría conspiranoica, ¿no? En donde, claro, la discusión política pasa por el solucionismo tecnológico de la IA y la conspiración total hasta que básicamente vamos a ser empleados de las máquinas. Creo que América Latina tiene que tratar de encontrar su propia voz, su propio modelo. Somos una región de contrastes muy profundos, ¿no? Somos una región consumidora de tecnología y al mismo tiempo somos una región extremadamente importante y necesaria para la evolución de estas tecnologías, ¿no? Por varios motivos. Primero, consumidores de tecnología sin soberanía tecnológica. Solamente el 5% de la capacidad de cómputo del mundo está en América Latina. Es decir, desde México hasta Tierra del Fuego, el 5% de la capacidad de procesamiento de datos. De ese 5%, la mitad está en Brasil. Esto no lo digo yo, hay un informe de UNDP que desarrolla esto de manera muy, muy concreta. Pero al mismo tiempo, y esta es la gran contradicción, somos una de las regiones que posee la mayor cantidad de insumos necesarios para desarrollar este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son los insumos? Bueno, litio, por un lado, el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile, y sobre todo energía. Energía. Un gran problema, por ejemplo, del freno de la innovación en Europa, y sobre todo de empresas vinculadas con inteligencia artificial, no es tanto la regulación de Bruselas, sino más bien la guerra en Ucrania, que hizo disparar la inflación eléctrica y que aumentara considerablemente el costo de una inversión y la sostenibilidad de una empresa que consume grandes cantidades de energía. Por eso todo el mundo está mirando a China, porque China lo que está haciendo ahora para competir con las grandes empresas estadounidenses en capacidad de cómputo y en la construcción de grandes hiperescaladores o procesadores de datos, no es tanto competir por la calidad del servicio o la personalización de los servicios que se ofrecen, sino más bien hacer gratis básicamente todos los servicios, ¿no? Todo lo que las compañías norteamericanas cobran y el costo va subiendo, porque si ustedes van a ver, en algún punto todo el costo va subiendo, las compañías chinas están cambiando el modelo de negocio. Ellos quieren que adopten sus tecnologías, sus estándares, te dan alfombra roja para que tú te metas ahí con servicios gratuitos. Y en definitiva, la carrera, como es larga y es una maratón, no es una carrera de velocistas, ellos están conscientes que la pueden ganar porque
tienen mayor capacidad de producción energética de lo que tienen quizá Europa o Estados Unidos. Claro, Y y este es creo un que gran, sí, sí. perdón, sí, sí, esto es un gran problema para la política hemisférica, ¿no? Claro, y sin lugar a dudas, pues por supuesto que en ese sentido, evidentemente Latinoamérica como región, pues ciertamente tiene unas características ya de entrada que pudieran ser provechosas, ¿no? Y sobre todo también sin contar el elemento no menor de esos nativos digitales como bono demográfico, ¿no? Nuestras sociedades son Totalmente. naturalmente, son jóvenes, el componente el segmento de nuestra juventud que está dedicada profesionalmente a la tecnología es importante y que quizás otras regiones del mundo no lo tienen, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría ya un poco incorporándome ya al segundo tema, digamos, a la segunda fase de esta entrevista, un poco ya la parte aplicativa, ¿no? Porque ciertamente cabe destacar que en América Latina hay muchos aspectos que ya están en marcha, ya están desarrollándose, particularmente incluso aquí en Estados Unidos, como ya comentaba, adelantaba Marisabel, ciertamente se ha hecho una implementación muy controversial en la parte de defensa, pero también en la parte de algunas administraciones públicas a nivel local, también en el IRS, que es nuestra Sí, sí, espada de así. Damocles con el tema de los impuestos también ha incorporado algunas aplicaciones de inteligencia artificial, así como otros aspectos que están desarrollándose en la política pública hacia la salud, entre otras. Sin embargo, me gustaría un poco conocer, en el caso particular de nuestra región, hay algunos países que ya están implementando y en qué áreas, ¿no? O sea, en qué áreas se están desarrollando esta inteligencia artificial y cómo lidiar con ese tema, con esos temores, con ese fear driven, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese temor, esos temores, en algunos casos, por supuesto, justificados, pero en otros, considerando también a veces el déficit democrático de nuestro tiempo, ¿no? Que vemos un deterioro también en esa rendición de cuenta, en esa interlocución también con las instituciones gubernamentales en América Latina. ¿Cómo se está llevando a cabo estos fenómenos y particularmente en qué áreas, en qué países? Bueno, la verdad que la inteligencia artificial y la explotación intensiva de datos con fines predictivos para diseñar políticas públicas es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Digo, quizá uno se queda a veces por la propia construcción narrativa de las redes sociales en las cuestiones más de seguridad o defensa. Entonces, cuando uno habla de inteligencia artificial, piensa que lo van a utilizar como para espiarte o para mandarte una bomba teledirigida, pero también se utiliza para hacer buenas políticas públicas, para construir más igualdad, para construir más justicia social. Sí, Por ejemplo, habitualmente las teorías conspirativas siempre giran con alrededor de esa película de sí, la Guerra de los Clones, ¿no? Que va a ser un sí, sí. ejército de robots que no, que No, pero por ejemplo, no sé, en Mendoza, en Argentina, en la ciudad de Mendoza, que está cerca de la cordillera, que es un lugar bastante interesante porque es como un área natural muy protegida, donde se produce vino y hay mucho turismo, se está utilizando inteligencia artificial con imágenes captadas por satélites, ¿no? Satélites de Google, para, por ejemplo, detección temprana de microbasurales. Entonces, tú tienes poblaciones rurales que de repente empiezan a dejar los residuos en algún lugar y entonces hay un efecto eh, imitación y empiezan a dejar basura, basura. Eso hay una Mm. inteligencia artificial que va leyendo todos los días, va mirando, va escaneando imágenes de satélite todos los días y automáticamente cuando ve una variación sostenida y que va increyendo con el tiempo, automáticamente dispara una alerta y ese micro basural nunca se convierte en un gran basural. Eso es una muy buena forma de utilizar la tecnología para algo bueno, pero también se utiliza la tecnología, por ejemplo, de los datos escolares de los niños, niñas y adolescentes en América Latina para, por ejemplo, prevenir y atender de manera predictiva la deserción escolar. La deserción escolar es un gran problema en América Latina porque los niños empiezan a tener problemas en sus familias, problemas sociales, los padres quizá con algún problema laboral o de adicciones, y entonces empiezan a manifestar un montón de alertas tempranas, empiezan a faltar, empiezan a tener peores calificaciones, hasta que finalmente terminan no estando escolarizados, desertando del sistema de escolarización y terminan cayendo en la delincuencia, en las adicciones. Bueno, se utiliza inteligencia artificial para prevenir la deserción escolar. Tiene sistemas que analizan y que explotan grandes cantidades de datos escolares, estadísticos en tiempo real, y hacen seguimientos de estos niños, niñas y adolescentes y rápidamente
podemos ir a buscar a las personas en situación de vulnerabilidad cuando están institucionalizadas. Porque los costos de hacerlos cuando dejan de estar institucionalizadas son mucho más altos, son extremadamente más altos. Es como hacer medicina preventiva, ¿no? Es mucho más fácil detectarte quizá una conducta de riesgo a los 30 o los 40 años que tratar de paliar, y en términos costosos ni te cuento, un Claro. sistema de salud con personas más envejecidas que no han tenido medicina preventiva. Y para esas cosas la tecnología y la IA es algo realmente muy sustantivo. Es un game changer para las políticas Sí, públicas claro, de la por salud. supuesto. Y evidentemente también hemos visto, también hemos conocido recientemente también aplicaciones, obviamente, como bien comentabas, ¿no? Todavía en periodo de prueba, ¿no? En su fase beta, ¿no? Para implementar en determinadas áreas que quizás no son tan abrasivas dentro de, también de la discusión pública, ¿no? Dentro del debate de derecha e izquierda, de nuestros líderes extremistas, ¿no? Que también caracteriza el juego, ¿no? Y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.